Imagina una mansión francesa, en una fría noche de invierno de 1933. Dentro, dos hermanas, sirvientas invisibles, cuya vida parece tan apagada como el gris de su uniforme. Pero esa noche, el silencio que las envolvía se rompió, con una violencia tan brutal que hizo temblar a toda Francia. Sus nombres eran Christine y Léa Papin, y su crimen abrió un abismo de preguntas que aún hoy nos persiguen. ¿Qué las llevó a destrozar a sus patrones con sus propias manos? ¿Fue locura, desesperación o un grito contra años de opresión? Si tú, como tantas mujeres que nos ven desde México, Colombia o Argentina, te sientes atraída por los misterios que erizan la piel y las historias que tocan el alma, acompáñame en este viaje al corazón de la tragedia de Le Mans. Pero te advierto, lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo. Pronto, su familia se fragmentó. Christine fue enviada a un orfanato católico. Léa, a otro. Una tercera hermana, Emilia, escapó convirtiéndose en monja. Imagina crecer así, sin abrazos, sin hogar, bajo la estricta mirada de las monjas, aprendiendo a obedecer, a callar, a desaparecer. Cuando se reunieron años después, el trauma compartido las unió de una manera casi obsesiva. Se convirtieron en el mundo de la otra, un refugio en un universo que sentían hostil. Como tantas mujeres de su clase en la Francia de los años 30, su destino estaba escrito: el servicio doméstico. Un trabajo agotador, mal pagado, donde eras invisible. En 1926, encontraron empleo en la casa de los Lancelin en Le Mans. René, un abogado retirado, Leonie, su esposa exigente, y Geneviève, su hija. La mansión era un símbolo de la burguesía, un mundo al que Christine y Léa nunca pertenecerían, solo podían limpiarlo. Los Lancelin no las golpeaban, pero su frialdad era un castigo silencioso. Reprimendas constantes por detalles insignificantes, miradas que decían no eres nada. Christine, de 27 años, asumió el rol de protectora. Léa, de 21, la seguía como una sombra. Su relación se volvió un universo cerrado, dormían juntas, hablaban poco con otros, se aislaban. Pero, ¿qué sucede cuando dos almas heridas se encierran así, viendo al mundo como una amenaza? Algo oscuro comienza a crecer. Antes de contarte cómo estalló, déjame preguntarte, ¿qué tan lejos te puede llevar el resentimiento que callas? El 2 de febrero de 1933 parecía un día más en la mansión Lancelin. Leonie y Geneviève salieron a hacer recados mientras Christine y Léa trabajaban. Pero un pequeño incidente lo cambió todo: una plancha se averió, causando un cortocircuito. Cuando Leonie regresó al anochecer y encontró la casa a oscuras, estalló en una reprimenda cruel contra Christine. Palabras duras, despectivas, como tantas otras que las hermanas habían soportado. Pero esa noche, algo dentro de ella se rompió. Esa fue la primera caída. Christine, la protectora, no lo soportó más. Se abalanzó sobre Leonie con una furia que llevaba años conteniendo. Léa, siempre leal, se unió al ataque. No fue una pelea, fue una masacre. Con un martillo, un cuchillo y hasta sus propias manos, desfiguraron a Leonie y Geneviève. Les arrancaron los ojos, un detalle que aún hoy hiela la sangre. Los cuerpos quedaron apilados en la escalera, rodeados de sangre. René llegó poco después, y corrió la misma suerte. Pero espera, porque lo que viene es aún más perturbador. Esa fue la segunda caída. Cuando la policía irrumpió, encontró a Christine y Léa juntas, desnudas, sentadas en una habitación. Estaban tranquilas, casi serenas. Habían lavado las armas, se habían limpiado y esperaron. Sin remordimiento, sin lágrimas. Se miraban con una intensidad que desconcertó a los investigadores. ¿Qué significaba esa conexión? Algunos susurraron algo tabú: había un amor prohibido entre ellas, un vínculo incestuoso alimentado por años de aislamiento. Antes de responder, necesitas saber cómo Francia reaccionó a este horror, y lo que reveló sobre su sociedad. El crimen de las hermanas Papin desató una tormenta en Francia. La prensa lo llamó el crimen de las sirvientas, y el juicio de julio de 1933 fue un circo mediático. La burguesía estaba horrorizada. ¿Cómo podían unas sirvientas atacar a sus patrones así? Las veían como monstruos, una amenaza al orden social. Pero otras voces, sobre todo de la izquierda, las defendieron.
¿No eran Christine y Lea víctimas de una sociedad clasista que las aplastó? En América Latina, donde conocemos de cerca las luchas de clases, esta pregunta resuena profundamente. En el tribunal, Christine asumió toda la culpa para proteger a Lea. Pero su mente estaba al borde del colapso. Gritaba, pedía a su hermana, sufría episodios psicóticos. Lea, en cambio, era una sombra silenciosa, casi ausente. Los psiquiatras hablaron de folia deux, una locura compartida. Christine, la dominante, había arrastrado a Lea a su delirio. Pero, ¿qué alimentó esa locura? Su infancia rota, el abandono de su madre Clemence, las humillaciones diarias, todo se acumulaba como pólvora. El veredicto llegó, Christine fue condenada a muerte, aunque luego se conmutó a cadena perpetua. Lea recibió 10 años de trabajos forzados. El juicio expuso las grietas de la sociedad francesa, la opresión de clase, el desprecio hacia las mujeres trabajadoras, el peso del trauma. Pero también dejó un enigma, ¿hasta dónde las empujó su relación? Hay rumores de una carta que Christine escribió a Lea en prisión, unas palabras que podrían cambiarlo todo, pero te contaré más sobre eso al final. Christine no sobrevivió mucho tiempo. En prisión, su mente se quebró por completo. La separación de Lea la destrozó. Se negaba a comer, gritaba que veía a Leonie, se autolesionaba. Fue trasladada a un asilo, donde murió en 1937, a los 32 años, consumida por la caquexia anoréxica. Su muerte fue tan trágica como su vida, un eco de su tormento. Lea, liberada en 1943, tomó otro camino. Se mudó a Nantes, cambió su nombre y, sorprendentemente, volvió a trabajar como sirvienta. Vivió en las sombras, reservada, con una tristeza que nunca la abandonó. Murió en 1982, a los 71 años, llevándose sus secretos a la tumba. Nunca habló del crimen, nunca buscó la atención. Pero su silencio nos dice tanto como sus palabras nunca dichas. Este caso dejó una huella imborrable. Inspiró obras como Las criadas de Jean Genet, películas, debates. Para muchas mujeres, especialmente en México o Colombia, las Papin representan algo más, un grito contra la opresión, un recordatorio de lo que pasa cuando se ignora el dolor de las invisibles. Pero también nos enfrentan a preguntas incómodas. ¿Fueron víctimas o monstruos? ¿Qué significaban esos ojos arrancados? ¿Un acto psicótico o un símbolo de su furia contra quienes las juzgaban? Y la más inquietante, ¿qué tan cerca estamos nosotras de un abismo así, cuando la vida nos aplasta? El silencio de las hermanas Papin se rompió aquella noche de 1933, pero su eco aún resuena. ¿Fueron víctimas de una sociedad que las condenó desde el principio, o escondían una oscuridad que nadie vio venir? Hay una última pieza de este rompecabezas. Esa carta que Christine escribió a Lea, un rumor que podría revelar la verdad sobre su vínculo. Estoy investigándola, y si quieres saber qué descubro, no te pierdas mi próximo video. Por ahora, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Christine y Lea actuaron por amor, por odio o por un dolor que las consumió? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Noctis Misteria y activa la campanita. Porque en este canal, los misterios más oscuros siempre tienen más para contar.